Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2. En el día de ayer no pudimos realizar la videoconferencia planificada por sentirme un poquito indispuesto de salud. Como vamos adelantados y no tenemos atraso, ¿verdad? Hayamos planificado que esta semana comenzáramos a ver los ejercicios relacionados con el cálculo de extremos, máximos y mínimos de una función. Hoy vamos a continuar con esa parte. Vamos a empezar a ver y continuar con los ejercicios relacionados con esta parte de la asignatura correspondiente al tema número 2 de diferenciación implícita. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que puedan presentar la pueden realizar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. La actividad evaluada número 1 ya fue entregada. Hubieron muy pocas personas que quedaron sin entregar la actividad. Es una actividad bastante sencilla, no hay mucha complicación y lo que está en esa actividad ya nosotros lo hemos visto en la teoría. La actividad número 2 está cargada en la plataforma y tiene establecida su fecha de entrega, como siempre, hasta las 23:55 p.m. de la noche. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra videoconferencia. Aquí ya la tenemos. Y antes de ver el primer ejercicio, vamos a repasar la teoría correspondiente a lo que son máximos, mínimos, extremos y puntos críticos de una función. Tenemos un algoritmo que está colocado en la teoría y que aquí se resume para que veamos cómo vamos a resolver los ejercicios. Entonces, algoritmo para hallar los extremos locales. El criterio de la primera derivada. Entonces, acuérdense que podemos derivar, como siempre lo hemos hecho, explícitamente o implícitamente. Ambos métodos funcionan para el cálculo de los máximos, mínimos y extremos, al igual que los mismos métodos de derivación funcionan cuando determinamos el valor de la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces, el primer paso que tenemos en la teoría es calcular la derivada de la función. Como segundo paso, encontrar los valores críticos resolviendo la ecuación. La ecuación derivada la igualamos a 0 y determinamos, ¿verdad?, los puntos críticos. Se marcan los valores críticos en la recta numérica. En cada uno de los intervalos creados por esos puntos se toma un valor cualquiera y se halla el signo de la derivada en esos puntos. Sustituimos, ¿verdad?, en la derivada y obtenemos el valor para los puntos del intervalo en la derivada. Y observamos el signo obtenido en el interior, en el inciso anterior, antes y después del valor crítico, y aplicamos el siguiente criterio. Si los signos son más, menos, se tiene un máximo local. Si los signos son menos, más, se tiene un mínimo local. En los otros casos, más y menos, no existen extremos locales.
Ese es el algoritmo para hallar los extremos locales. Criterio de la primera derivada. Vamos a observar un ejercicio para ver cómo se corresponde esto con la teoría. Ok. Nos piden aquí que encuentre los números críticos de la función x logaritmo neperiano de x. Entonces, por la regla del producto, vamos a derivar esa función. Entonces, la derivada con respecto a x será igual a 1 más el logaritmo neperiano de x. Estamos aplicando la derivada de un producto, ¿verdad? U' por b más u por b'. O al contrario, b' por u más b por u'. Aplicándolo acá, tenemos entonces que x sería u por b', que sería 1 sobre x, más la derivada de x, que sería 1 por el logaritmo neperiano de x. Eso nos va a dar, simplificando, 1 más el logaritmo neperiano de x. Entonces, haciendo f' de x igual a 0, ¿verdad? Nos damos cuenta que el logaritmo neperiano de x va a ser igual a menos 1. Eso es x igual a e a la menos 1. Hasta dos cifras decimales, el número crítico de f sería igual e a la menos 1, sería 0.36. El valor de e elevado a la menos 1 nos da 0.36. ¿Ok? Ese es el número crítico para esa función. Como ven, es bastante sencillo. Derivamos la función, igualamos la derivada a 0 y despejamos, ¿verdad?, los puntos críticos del valor de x. ¿Cuánto es el valor de x para la función? Eso fue lo que hicimos acá. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejercicio. Vamos a buscar los números críticos de la función 3x cuadrado más 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 10. Derivo la función. La derivada de la función sería 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 24x más 0. Aquí tenemos 2x al cubo, 2x al cuadrado, menos 24x. Despejo el valor factorizando, mejor dicho. Factorizo la función donde el mínimo valor es 12. ¿Correcto? ¿Qué divide a cada uno de los términos? Entonces, 12 que multiplica 12x, que es el factor común, que multiplica a x más 2 por x menos 1, resolviendo la ecuación de segundo grado. ¿Correcto? Nos quedaría x al cuadrado más x menos 2. ¿Correcto? Un número que multiplicado le dé menos 2 y que restado le dé 1. Esos son los términos que tenemos acá si aplicamos factorización. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a igualar a 0. Igualamos a 0 y tenemos que el primer valor va a ser x igual a 0. El segundo valor va a ser igual x igual a menos 2 y el tercer valor será igual x igual a 1. Igualando cada término a 0 nos da que x vale 0, x igual a menos 2 y x igual a 1, que son los números críticos de f, que son 0, menos 2 y 1. Entonces, vuelvo a repetir, derivo la función, ¿correcto? Factorizo la función, ¿ok? Y al factorizar la función, igualo a 0 y calculo los valores de x, que son los
puntos críticos de la función. En el caso este, los puntos críticos son 0, menos 2 y 1. Vamos para otro ejercicio. Hallar los números críticos de f de x igual a x más 4 a las 2 tercios. Voy a aplicar la regla general de las potencias. Sería entonces 2 tercios de x más 4 a la 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio. ¿Ok? Por la derivada interna, que es 1 y 0. ¿Ok? Todo multiplicado por 1 o 0. ¿Ok? Entonces me queda que la derivada sería 2 tercios de x más 4 a la menos 1 tercio. Como es negativo esta parte, pasa hacia abajo, ¿verdad? Y sería la derivada igual a 2 sobre 3x más 4 a la 1 tercio. ¿Ok? Al igualar a 0, nos damos cuenta que f' no existe cuando x igual a menos 4. Puesto que menos 4 está en el dominio de f, concluimos que este es su número crítico. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice que no existe? Como dice la teoría, ¿verdad? En el caso de que no exista positivo, positivo y menos, menos, no existe el extremo local. O cuando la función se hace 0, ¿verdad? Al despejar nos va a dar, si esto es 0 y yo despejo, este valor no va a existir. No puedo calcular el valor de la función. No, bueno, sí. Igualo x más 4 a 0 y el valor sería x igual a menos 4. Ok. Igual que en el ejercicio anterior, igualamos a 0, ¿verdad? Los términos que contienen x y obtenemos los números críticos. Vamos para otra función. Encuentre los números críticos de fx igual a x cuadrado sobre x menos 1. Aquí voy a aplicar la regla del cociente. ¿Ok? Derivada del x al cuadrado por x menos 1 menos x al cuadrado por la derivada de x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería 2x por x menos 1 menos x al cuadrado por 1. Resolviendo, obtenemos como respuesta que f' de x, que es la derivada, sería igual a x por x menos 2 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Al igualar los términos a 0 sería x igual a 0, ¿verdad? X menos 2 igual a 0 sería x igual a 2 y x menos 1 a 0 sería igual a el término 1. Entonces, los puntos críticos, ¿verdad? Analizándolo, cuando este término que está acá es igual a 0, el valor sería x menos x2 igual a 0. Tendríamos que x igual a 0 y x igual a 2, como acabamos de decir. Ahora, cuando inspeccionamos el denominador, se encuentra que f' no existe cuando x igual a 1. ¿Correcto? No obstante, al analizar se observa que x igual a 1 no está en su dominio
y así los únicos números críticos son 0 y 2. Entonces, es el mismo procedimiento. Derivamos e igualamos a 0 la función para obtener el resultado de los puntos críticos. Entonces, para esta función, los únicos puntos críticos serán igual x igual a 0 y x igual a 2. Ahora vamos a ver cómo calcular extremos absolutos. Entonces, resumiendo, para calcular los puntos críticos, lo que debo hacer es derivar la función, igualar a 0 y despejar los valores de x igualados a 0. Entonces, para hallar los extremos absolutos, debemos hallar, ¿verdad? La función en este ejercicio encuentra los extremos absolutos de f igual a x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2 sobre los intervalos menos 3, 1 y menos 3, 8. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Derivamos la función. La derivada de la función sería 3x cuadrado menos 6x menos 24. Aquí lo tenemos abajo. 3x cuadrado menos 6x menos 24, ¿verdad? Que es igual, sacando factor común, a 3 multiplicado por x más 2 por x menos 2, resolviendo la ecuación de segundo grado. Aquí sería 2 y 24 entre 3, que sería 8. Multiplicado que sea 8 y sumado que sea 4. Eso me da 3 por x más 2 multiplicado por x menos 2. O dicho de otra forma, resolviendo la ecuación de segundo grado. ¿Ok? Entonces, igualando a 0, ¿qué tenemos? Que los números críticos de la función son menos 2 y más 4. A partir de los datos, ¿verdad?, que se muestran en la tabla siguiente, resulta evidente que el máximo absoluto de f en el intervalo 3 menos 1 será f menos 2 igual a 30, sustituyendo. Y que el mínimo absoluto es el extremo de un punto frontero denominado menos 24, que es lo que estoy sustituyendo en la ecuación. Vamos a chequear algo acá.
12. Fíjense, al sustituir menos 2 acá me da 3 por 4, 12. Menos 6 por menos 2 sería menos y menos. 6 por menos 2 sería menos 12 y menos más. ¿Correcto? Menos 24. Perdón, en esta ecuación que está arriba. ¿Cuánto es? El término 2 se encuentra en el intervalo menos 3 y 1. Sustituyo menos 2 en esta función. Me quedaría menos 8 menos 3 por 2, 3, 4, 12, menos 24 por menos 2 más 2, eso me va a dar 30, porque estoy sustituyéndolo en la función de arriba. Y sustituyo 1, me quedará 1 menos 3 menos 24 más 2. 2 más 1, 3 menos 3, 0, me queda menos 24. Entonces, repito el procedimiento. Derivo la función, consigo los puntos críticos y los puntos críticos que están en el intervalo menos 3 y 1, ¿verdad? Aquí me dio de punto crítico menos 2 y 4. El único que está en el intervalo menos 3, 1 es el menos 2. ¿Ok? Como es el menos 2, lo sustituyo en la función y el menos 2 me da como punto, ¿verdad? 30. El máximo absoluto de f sobre el intervalo menos 3, 1 para f menos 2 va a ser igual a 30. Y el mínimo absoluto es el extremo de un punto frontera que es menos 24, que es el 1 que está dentro del término. Ese es menos 24. Entonces, sobre el intervalo menos 3, 1, para cuando x vale menos 3, tengo 20. Cuando vale menos 2, tengo 30. Y cuando x igual a 1, tengo menos 24. Entonces, el máximo absoluto sería 30 y el mínimo sería menos 24. ¿Correcto? Esos son los mínimos absolutos en esta función. Repito. Debo la función, la derivo, consigo los puntos críticos, chequeo los puntos críticos en el intervalo, a ver si está en el intervalo. En este ejercicio, el único punto que no está en el intervalo es el 4. Por lo tanto, voy a evaluar el intervalo, la función en menos 3, menos 2 y 1 para saber quién es el máximo y el mínimo. Al sustituir estos valores en la función original, ¿qué tengo? Tengo que para menos 3, el valor de f de x es 20. Para menos 2, que es uno de los puntos críticos, vale 30. Y para 1 vale menos 24. Tomando como conclusión que el 30 es el máximo absoluto y que el mínimo absoluto es menos 24. Entonces el punto sería 1 menos 24 y el otro punto sería menos 2, 30. Vamos a revisar el otro intervalo. El otro intervalo es menos 3
y 8. El 4 está y el menos 2 también están en este intervalo. Haciendo el mismo procedimiento, sustituyendo en la función, tengo que para el intervalo menos 3, 8, f de x vale 20, para menos 2 vale 30, para 4 vale menos 78 y para 8 es 130. Entonces el máximo absoluto será 830 y el mínimo absoluto es para menos 78. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir el procedimiento. Si quiero encontrar el máximo y el mínimo absoluto, derivo la función, determino los puntos críticos igualando los valores de x a 0, comparo con el intervalo a ver cuáles son los valores o los puntos críticos que están en el intervalo. Si no existe un punto crítico, calculo el valor de la función en el intervalo y a la vez calculo el valor de la función con el punto crítico obtenido. Para el ejercicio que tenemos acá, tenemos dos intervalos. En el primer intervalo, uno de los puntos críticos no está en el intervalo. Por lo tanto, ese punto crítico no forma parte del intervalo y no se evalúa la función en ese punto crítico. Para el otro intervalo, los dos puntos críticos forman parte del intervalo y determino los valores de la función. El menor valor obtenido en el cálculo es el mínimo absoluto y el mayor valor es el máximo absoluto. Así resuelvo el cálculo de los máximos y mínimos. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a determinar los extremos locales de esta función. Y igual a x más 1 al cubo multiplicado por x menos 1 y representar gráficamente la función. Entonces, la función que tengo acá es un producto, ¿verdad? Aplico la regla de la derivada para el producto de dos funciones, teniendo cuidado que la primera función que tenemos acá la debemos resolver utilizando la regla de la potencia. Factorizando y resolviendo, tenemos que el resultado será 2 por x más 1 al cuadrado por 2x menos 1. Igualando a 0, voy a obtener lo siguiente. X más 1 elevado al igual a 0 y 2x menos 1 igual a 0. El primer punto crítico será menos 1 y el segundo será un medio. Ya tengo los puntos críticos. Entonces, dibujo la recta donde están ubicados menos 1 y un medio. Entonces, tomamos un valor en cada uno de los tres intervalos que quedaron determinados y hallamos el signo de la derivada. A la izquierda de menos 1, tomamos, por ejemplo, el valor de menos 2, que al evaluarla en la derivada de f, obtenemos que el resultado es negativo. Entre menos 1 y un medio, tomamos, por ejemplo, el 0 y calculamos la derivada en ese punto. O sea, evaluamos la derivada en ese punto, obteniendo como valor menos 2. El signo también es negativo. Nos queda entonces el último intervalo, que es un medio, ¿verdad? Después del un medio, tomamos el 1, cuya derivada es 8. El signo es positivo. Entonces, dibujamos los signos
en la recta. El primero nos dio negativo a la izquierda de -1. El segundo, entre -1 y 1/2, nos dio también negativo, y después del 1/2 nos dio positivo. Entonces, en el valor crítico, punto crítico, x igual a -1, tenemos menos, lo que significa que no tenemos ningún extremo local. En el valor crítico, x igual a 1/2, tenemos menos y más, lo que significa que existe un mínimo local en el punto 1/2 menos 27,16. 27,16. ¿De dónde sale? De sustituir acá en la ecuación. De acuerdo a eso, voy a graficar. Aquí tengo el intervalo -1 hasta 1 y grafico los valores. Para -1, llévale 0. Para 0, vale -1. Para 1/2, vale -1,7. Y para 1, vale 0. ¿Ok? Cuando sustituyo -1 acá, -1 y +1 sería 0. Multiplicado por x -1 nos va a dar 0. Cuando x vale 0, ¿verdad? 0 más 1, 1. Elevado al cubo, 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por más 1, menos 1. Cuando vale 1/2, ¿verdad? 1/2 más 1 resolviendo, y 1/2 menos 1, ¿verdad? Eso me va a dar menos 1,7. Y cuando vale 1, ¿ok? 1 más 1, 2. Pero 1 menos 1 es 0. Por este término se hace 0. El 1,7 es 27 sobre 16. 1,6875 redondeado, que es 1,7 negativo. Este valor que obtuvimos acá, menos 27 sobre 16, es lo mismo que menos 1,7. En esta parte aplicamos la regla que vimos al principio. En el algoritmo, si los signos son positivos o negativos, se tiene un máximo local. Si los signos son menos y más, se tiene un mínimo local. En los otros casos, más y menos y menos, no existen extremos locales. De acuerdo a eso, fue que determinamos acá esta parte de acá. Menos y menos, menos y más. Lo que determinamos fueron dos puntos críticos, ¿verdad? Aquí los tenemos. -1 y 1/2. Entre este y este, y entre este y este. Como entre este y este fueron menos y menos, no hay ningún extremo local. Y como los signos entre este y este fueron menos y más, tengo un mínimo local.
Menos y más. Menos y más. Mínimo local. Y aquí graficamos la ecuación y tenemos acá el comportamiento de la curva. Eso es un mínimo local. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Cuál es el mínimo, el máximo y el mínimo absoluto de esta función? X al cubo menos 5x a la 4 más 1 en el intervalo 0 menor o igual que x y x menor o igual que 5. Es un intervalo cerrado, ¿ok? Que toma los extremos, ¿ok? Derivo 5x a la 4 menos 20x al cubo. Aquí lo tengo. Despejo x al cubo. Despeje x al cubo, ¿verdad? Y voy a obtener dos puntos críticos. Igualando a 0, 5x al cubo con 0 me va a dar que x igual a 0. Igualando x menos 4 con 0 me va a dar que x es igual a 4. Los puntos críticos son 0 y 4. Calculo entonces para f sub 0. Sustituyo 0 acá en la función y obtengo que el valor es 1. Y cuando x vale 4, el valor es menos 255. El intervalo es 0, x y 5. Para 5 será entonces 1. F4 es un mínimo y tengo un máximo para 0 y 5. ¿Verdad? Como está acá. Y el mínimo absoluto se da para x igual a 4 y vale menos 255. Grafico y ahí tengo la forma de la curva. Para 0, 1, para 5, 1 y para 4 menos 255. Y la curva hace así. Para obtener los valores de acá, lo que tiene que hacer es revisar el intervalo y dándole valores a cada intervalo, en la parte del intervalo que le corresponde. Aquí tengo los tres valores para los tres puntos que están dentro del intervalo. Donde tengo dos valores máximos absolutos, ¿verdad? Y tengo un solo mínimo absoluto que vale menos 255. Aquí tengo otro ejercicio para calcular máximo y mínimo absoluto. Voy a derivar. Entonces, recapitulando. Derivo 60x a la 5, 120x a la 4, 60x al cubo y este es 0. El intervalo es menos 1 y 1. Un intervalo cerrado. ¿Ok? Despejo acá x al cuadrado. Perdón, x al cubo. Me queda x al cuadrado más 2x más 1. Una x vale 0. Y resolviendo x cuadrado más 2x menos 1, ¿verdad? Que multiplicado sea 1 y sumado sea 2. Entonces tiene x más 1 al cuadrado será igual a 0. X vale, x1 vale 0, este señor que está acá, y el otro término vale menos 1.
Entonces, tengo ya los puntos críticos. Un punto crítico -1 que está en el intervalo, otro punto 0 que está en el intervalo y el otro, el 1, donde voy a hacer el cálculo en la función original. Resolviendo, tengo que para f sub 0 me da 3. 0, 0, 0, valor de 3. Para f-1 me da 4 y para f1 me va a dar 52. Entonces, el mínimo va a ser f sub 0, sería 3. El punto mínimo sería 0,3 y el máximo sería 52. En el intervalo cerrado, -1, 1 es 52, el máximo absoluto. Y cuando x vale 1 y el mínimo absoluto será 3 cuando x vale 0. No calculamos, no graficamos en este ejercicio. Ahí tengo también otro ejercicio similar que cumple el mismo procedimiento. Los puntos mínimos son 0, x menos 1 y x igual a 3. Para -1 y 3, ¿cuánto valen? En el intervalo -2, x y 2. Entonces, -1 está en el intervalo, pero el 3 no está en ese intervalo. Por lo tanto, no voy a considerar el 3, sino que voy a considerar -2, -1 y 2. Para -2 vale 0, para -1 vale 7 y para 2 vale -20. Entonces, el mínimo será -20 y el máximo será 7. Ahí tengo la gráfica de la función, donde se aprecia el máximo y el mínimo. Sencillo. No tiene nada de difícil. Aquí tengo otra ecuación. Se hace el mismo procedimiento y se grafica la curva. No voy a ahondar sobre eso porque ya lo hemos repetido varias veces. Igual para acá. El mismo procedimiento y aquí aplicamos para ver los extremos locales. En el intervalo -2 y 2. Los puntos críticos son 0, 1 y -1. Sustituyendo los términos, para 0 vale -3, para -1 vale -4. Y aquí tenemos la tabla construyendo los signos entre el intervalo -2 y -1, un negativo entre -1 y 0, tengo un positivo entre 0 y 1, tengo un negativo entre 1 y 2, tengo un positivo. Tengo entonces entre -2 y -1 un máximo. Entre 0, entre -1 y 0, mínimo. Menos y más, un mínimo. 0 y más y menos, un máximo. Menos y más, un mínimo y un máximo para adelante. Esa es la curva. Conclusión.
Este proceso le dice usted, cuando lo termine, antes de dibujar, cómo va a ser la forma de la curva. Viene de un máximo, va a un mínimo, va a otro máximo, otro mínimo y sube a un máximo. Y con esto hemos terminado la teoría correspondiente a el cálculo de máximos, mínimos y extremos. Sobre esta parte trata la actividad evaluada número 2. Como ven, no es difícil. Lo que tenemos que hacer es aplicar el algoritmo que vimos al inicio de los ejercicios. Voy a preparar para la próxima clase, la semana que viene, más ejercicios para que vean que se resuelve de la misma forma o buscar ejercicios que tengan otra complicación. Por hoy hemos terminado lo correspondiente a la teoría del cálculo de máximos, mínimos, extremos y puntos críticos. El algoritmo para determinar los extremos locales. Vimos cómo se calculan los puntos críticos, derivamos e igualamos a cero y determinamos los puntos críticos. Si los puntos críticos están en los extremos, calculamos con esos valores en la función original el valor, ¿verdad? Y si queremos saber cuáles son los extremos, ¿verdad? Debemos calcular en la derivada el valor al sustituir los puntos críticos y obtener si son positivos o negativos. Con esto terminamos por el día de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes de la semana que viene a la misma hora. Voy a tratar de conseguir otros ejercicios para mostrárselos en la clase que viene. Ya lo que viene es, hacemos un resumen teórico y buscamos ejercicios para resolver de máximos, mínimos y puntos críticos y extremos locales. Me despido y que pasen buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Y les recuerdo, cualquier duda me la puede manifestar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Esta presentación va a ser cargada en la plataforma para que la analicen y la estudien.